Así es, amigos. Human Rights Watch advierte a Daniel Noboa sobre serias violaciones de derechos humanos en conflicto armado interno. Vamos a ser claros, amigos. Aquí, en estas cartas que están enviando a Noboa, le dicen de que su conflicto armado interno en realidad no es real. Ponen en duda las acciones de Noboa, incluso todo lo que ha hecho para cuestiones de la seguridad. ¿Por qué lo dicen? Porque no se ha visto, dicen ellos, una situación de reducción en la inseguridad del país. Y esto está conllevando a de que muchas personas estén teniendo problemas de abuso de derechos humanos. Entonces les está preocupando. Pero para que este organismo empiece a enviar una carta tan extensa, bueno, ahí no hemos podido poner toda la carta, o sea, es porque realmente a nivel internacional les preocupa que Ecuador, o sea, se pueda expandir esta situación de la violencia que estamos viviendo mucho más aún al resto de la región, porque no se está controlando. Miren, esa es la carta. Y es olvídense, es una de páginas que tienen ahí sobre el descontento y sobre todas los errores y las dudas y lo raro que encuentran en esta situación del gobierno de Daniel Noboa sobre su supuesto plan para recobrar la seguridad del país. Y es que no se la ha visto. A lo máximo que nos llega, lo que nos tratan de explicar es por medio de los pauteros que nos dicen que no es culpa de Noboa, es culpa de los grupos políticos. Y Noboa eso es lo que trata de decir. Sí, es que esta es la segunda fase, dice ahora. La segunda fase de nuestro plan. La primera fase ya pasó. Ahora viene la segunda. Mañana, ¿qué dirá? Digamos, de aquí dentro de 2 meses. Vamos a la tercera fase, vamos a la cuarta fase. ¿Y cuál será la última fase? Cuando sale disparado, cuando se acaba. Ya en el último mes, en los últimos 2 meses de gobierno, ¿qué decir? Ya estamos en la última fase. Y cuando algún día le pidan explicaciones, ¿qué dirá? Es que no nos dejaron terminar todas las fases que teníamos planeado. Si hubieran votado por mí para una reelección, si hubiera terminado todas las fases del plan que tenía para poderles devolver la seguridad. Pero como no, entonces se quedó inconcluso el trabajo. Ya no es mi culpa. Listo. ¿Culpa de quién? Es que fueron los políticos. Correa. Culpa de Correa. Ya. Créame que esa puede ser la respuesta después, ¿no? Ok. Vamos a resumir un poco la carta. Dice aquí: Human Rights Watch envió una carta al presidente Daniel Noboa en la que señala que han encontrado evidencias de violaciones de los derechos humanos tras la declaratoria del conflicto armado interno. La organización emitió una carta al presidente Noboa sobre el conflicto armado interno declarado el 9 de enero del 2024. ¿Qué dicen aquí? En esta carta firmada el 22 de mayo del 2024, la organización internacional resume las conclusiones y recomendaciones. Ellos ya han hecho un estudio. No es como que le están diciendo, oye, creo que está mal la cosa. No, ya han estudiado la situación de cómo va el supuesto plan Fénix de Daniel Noboa y Nanay. Resume las conclusiones y recomendaciones desde el anuncio del conflicto armado interno, incluyendo evidencias de violación de derechos humanos. El documento está firmado por Juanita Gilbertus Estrada, directora de División de las Américas. Por un lado, Human Rights Watch cuestiona la existencia de un conflicto armado interno. Imagínense eso. Cuestiona la existencia, o sea que eso del conflicto armado interno, de que supuestamente está habiendo un confrontamiento entre las bandas con el gobierno, es un ataque al gobierno, no existe, dicen ellos. Eso no existe. Porque yo creo que si realmente el gobierno les estuviera dando realmente un frente así fuerte, yo creo que la cosa hubiera continuado así como fueron las 2 primeras semanas cuando salió el ejército a las calles. Hubiera continuado así, hasta este punto tal vez se hubiera controlado, pero no, eso solo fue el pretexto, al parecer, para después salirnos con el discurso de que, verán, si ven qué chévere que está todo, para continuarlo así,
necesitamos subir el IVA al 15%, si no, ya no hay nada. Después, ¿qué dijo? Si no gana el sí en la consulta, también les quito. O sea, una extorsión de parte del gobierno que si no le cumplen sus deseos, te quita la seguridad. ¿Cuál seguridad? Después de eso, después del IVA, bueno, ya desde antes, dijeron, bueno, sí, ¿verdad? ¿No? La gente dijo, sí, se necesita el dinero porque miren, se está volviendo de nuevo los índices de seguridad. Démosle los 3 puntos más del IVA a Novoa. Nada pasó, de ahí hasta el día de hoy nada. Entonces todo ha sido un pretexto, discursos llenos de pretextos para pedirle a la sociedad. Por eso ya incluso los mismos pauteros de derecha le dicen, hemos hecho unos videos esta semana, que le dicen, ya deje de pedir y póngase a hacer, solo pasa pide que pide al país, pero no hay acción. Y por eso aquí este organismo internacional dice que están cuestionando la existencia de un conflicto armado interno. Tras analizar el decreto ejecutivo, los informes policiales y revisar la información de entidades gubernamentales, la organización concluye que el gobierno de Ecuador no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado interno en cualquiera de los 22 grupos de delincuencia organizada. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Novoa nos dice otra cosa. Entonces, ya tiene dinero con el IVA, ya tiene leyes que le brindó a la Asamblea Nacional y no está haciendo nada y no está teniendo efecto lo que él necesitaba. Entonces puede ser cierto que en realidad no hay ningún conflicto armado interno, que lo único que hay es como lo que hubo en Olón, un puro interés de un gobierno de tan solo querer poner leyes para sus grupos privados, nada más. Inventámonos un discurso, inventámonos una supuesta, como dicen aquí, dice que no hay evidencias para ese conflicto armado interno, inventémonos todo esto para empezarles a chantajear que necesitamos todo esto. Pero amigos, antes de que le echemos la culpa de todo esto, ¿quién creó toda esta situación de la inseguridad? No se olviden antes de votar. ¿Quién creó toda esta situación que estamos viviendo de la inseguridad que Novoa supuestamente quiere resolverla? Ellos mismos la crearon. Los de la derecha, desde el gobierno de Moreno hasta el de acá, ellos mismos han creado toda esta situación y lo están queriendo poner a Novoa como que él solucione los problemas que ellos mismos los crearon. ¿Lo van a hacer? No lo va a hacer. La situación de los apagones, de la crisis energética, ¿quién lo creó? Desde Moreno hasta ahora, ellos mismos lo han creado y lo ponen a él como el salvador, algo que ellos mismos dañaron. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Se va a llenar de discursos, se va a llenar echándole la culpa nuevamente a otros. Y ese va a ser el discurso. Entonces aquí, por eso dicen ellos, nosotros no vemos, Human Rights dicen, nosotros no vemos por ningún lado que hay un conflicto. Además señala que el 9 de enero se ha documentado algunos casos también de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, aseguran que los militares han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados y a obtener asistencia médica. Glass. La carta señala que los avances por llevar a la justicia son responsables de los abusos que han sido limitados. De las 9.000 detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo solo haber recibido 494 noticias de delito, detalla un documento. Eso significa que aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, detengamos a un montón de gente para que digan que estamos deteniendo a todos los delincuentes y después los soltamos y no pasa nada. Y por ahí uno que otro. Como nadie comunica, no hay medios de comunicación que investigan, que hacen sus famosos reportajes, todo chévere, ¿no? Todo está bien. Ah, miren, Plan Fénix, wow. Esa es la realidad, amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.